Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Durante los últimos 6 años hemos visto un proceso acelerado de implantación de una dictadura en Venezuela. La destrucción sistemática de instituciones, la perversión del Estado de Derecho y últimamente todos estos procesos antijurídicos de persecución de ciudadanos, de detención de ciudadanos sin fórmula de juicio, sin atención al debido proceso y a las normas constitucionales que rigen la libertad y la justicia en el país. Hemos visto cómo soldados son masacrados en sus cuarteles, presumiblemente por elementos infiltrados del G2 cubano. Hemos visto la aparición de unos supuestos paramilitares sin que hasta ahora ni el ministro de la Defensa ni el ministro del Interior, a pesar de que ambos son generales en jefe, hayan podido explicarle al país claramente qué es lo que está pasando. Hemos visto cómo la narcoguerrilla colombiana ha penetrado en Venezuela y mantiene una relación de intimidad con el gobierno nacional. Hemos visto cómo nuestras fronteras no valen nada y por ellas entra y sale droga, guerrilla, violencia, secuestro. Hemos visto las manos sucias del gobierno metidas en muchos secuestros. Hemos visto cómo el presidente de la República ha renunciado a un territorio, a unos derechos sobre un territorio que tanto le costó a Venezuela restablecer después de más de 50 años de olvido, y no pasa nada. Hemos visto un deterioro terrible de las instituciones, un fiscal, un contralor, un defensor del pueblo que trabajan para el presidente, una asamblea que no cumple con sus responsabilidades y sus deberes, un Tribunal Supremo de Justicia sometido a la voluntad presidencial. Más del 80% de los jueces son provisionales y por lo tanto tienen que defender su cargo dictando sentencias favorables a los deseos, a la voluntad del jefe de Estado. Pero también, en contraste, hemos visto una Venezuela maravillosa, una Venezuela joven, pujante, que está luchando por sacudirse esta dictadura de encima, por lograr una nueva manera de entendernos entre los venezolanos, por evitar que terminemos de perder la paz que tanto costó en Venezuela. Entre esas manifestaciones maravillosas, una de las más interesantes es la organización Súmate. Y hemos invitado esta noche a María Corina Machado para que nos hable un poco de Súmate. ¿Qué es Súmate? ¿Qué representa? ¿Por qué nace Súmate? ¿Qué persigue Súmate? ¿Qué pretende Súmate? Buenas noches. Súmate somos ciudadanos y somos ciudadanos que genuinamente buscamos una salida constitucional, electoral y pacífica a las profundas tensiones sociales que tiene Venezuela y que llegamos a la conclusión hace ya más de 2 años de que la única manera de hacerlo pacíficamente era a través de una consulta electoral y encontramos en la Constitución un mecanismo mediante el cual nosotros los ciudadanos podíamos activar una salida electoral y pacífica a través de la búsqueda de firmas para promover distintas modalidades de referéndum. Y en eso tenemos 2 años. Y si tú me preguntas en este momento, la misión de Súmate es facilitar, promover la defensa de los derechos políticos de todos los venezolanos. ¿Y esa no es la función del Consejo Nacional Electoral y de la Fiscalía General de la República y de la Defensoría del Pueblo? Bueno, tú dijiste al principio que las instituciones estaban profundamente debilitadas. Yo siento que los ciudadanos hemos perdido la confianza en las instituciones y de allí que expresiones como Súmate cobran importancia y adquieren confianza por parte de los ciudadanos. Sin embargo, y a pesar de que yo espero que en corto tiempo logremos fortalecer nuevamente las instituciones y hacer que todos los ciudadanos vuelvan a confiar en ellas, creo que va a haber un rol importantísimo para los ciudadanos organizados. Yo siento que a pesar de lo doloroso y los inmensos sacrificios que nos ha representado este proceso a tantos venezolanos, una experiencia o un aprendizaje muy positivo es que los ciudadanos debemos organizarnos, debemos defender nuestros derechos y debemos hacer respetar nuestros espacios de las organizaciones y las instituciones del Estado y de las estructuras partidistas tradicionales que sin lugar a dudas hacen falta en la democracia, fuertes y modernizadas, pero respetando los espacios ciudadanos. Tú hablas mucho de la Constitución
y me llama la atención que veo que tu constitución está como muy usada. ¿Qué confianza tienes tú en que ese librito que el propio presidente de la República llama con mucho desprecio la bicha pueda tener alguna aplicación en Venezuela? Bueno, Marcel, yo no soy abogado y debo confesar que yo no me había leído nunca la Constitución, con pena hoy en día. Sin embargo, yo siento que cuando hablamos con la gente en la calle, y las encuestas así lo demuestran, los ciudadanos queremos que la Constitución se respete. Y yo creo que parte de nuestra labor ciudadana ahora es dar a conocer cuáles son esos derechos que están en la Constitución. ¿Y cuáles son esos derechos por los que tú estás luchando? Bueno, en primer lugar, evidentemente todas las expresiones de democracia y de separación de poderes, de libertad individual y de paz, ¿no? Yo creo que evidentemente que están reflejados en toda la Constitución. Específicamente en aquellos que se refieren a los procesos refrendarios, el artículo 72 es clarísimo. Súmate lo que ha intentado es facilitarle a los ciudadanos poner en práctica el ejercicio del artículo 72 de la Constitución. A eso se ha limitado la acción de Súmate y por eso estamos siendo perseguidos hoy. ¿Y por qué habría el Estado de perseguir una institución como Súmate, que lo que está buscando es que se respeten los derechos constitucionales, que se puedan ejercer los derechos constitucionales? ¿Quieres que te dé las razones que alegan o las que creemos nosotros? Las o que ambas. tú prefieras, o ambas, sí. Bueno, la razón por la cual estamos siendo perseguidos es porque el presidente de la República y las otras instituciones y poderes del Estado consideran que por haber recibido financiamiento de una agencia internacional que da financiamiento a todos los países de Latinoamérica que tienen situaciones de necesidad de fortalecer la democracia, por lo demás, pues le dio financiamiento a Súmate. Nosotros además nos sentimos muy orgullosos de haber tenido acceso a ese financiamiento porque debimos presentar un proyecto. ¿Y por qué critican ellos ese financiamiento? Es un financiamiento para un proyecto específico de capacitación ciudadana y educación en la nueva normativa electoral que existe en el país. Critican porque plantean que puede darse un caso de traición a la patria y de conspiración. Entonces, eso es lo que, eso es lo que dicen. Pero entonces Hugo Chávez Frías es un traidor a la patria y un conspirador, porque él recibe, como presidente de la República, recibe financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de agencias internacionales. Iván Rincón Urdaneta, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, según eso entonces, es un traidor a la patria y un conspirador, porque el Tribunal Supremo de Justicia ha recibido financiamiento de organismos internacionales para su modernización y su puesta al día. Entonces, ¿por qué Súmate, por recibir financiamientos del exterior, es traidor a la patria, pero Hugo Chávez Frías, por recibir financiamientos del exterior o por dar financiamientos al exterior como se los da a Cuba, no es traidor a la patria? A mí me encantaría que el fiscal o la procuradora pudiera responder esa pregunta, porque sin lugar a duda nuestra conclusión es que la razón por la cual estamos siendo perseguidos no es obviamente porque haya ningún evento cuestionable en lo que hemos hecho, muy por el contrario. ¿Ustedes han rendido cuenta del dinero que reciben? Efectivamente, además, como tú sabes, estos organismos son muy rigurosos y Súmate en todas sus actividades financieras está siendo auditada por una empresa extranjera independiente, de manera que podamos darle tranquilidad y garantía a todas las miles, porque son más de 40.000 personas al día de hoy que nos han dado aporte financiero. Pero ese no es el aporte fundamental de Súmate. ¿Cuál es el aporte fundamental? El recurso fundamental de Súmate es el talento de la gente. Nosotros hemos trabajado ya con más de 35.000 personas que en algún momento en este proceso han dedicado su esfuerzo, su tiempo, su talento por una ruta democrática y constitucional. Ese es el verdadero activo y el recurso más importante que Súmate tiene. ¿Y por qué tanto ensañamiento del presidente de la República, que incluso en programas de televisión dio órdenes, así como las ha dado contra los medios de comunicación social, de que los investigaran, de que los persiguieran y de que los atacaran? Mira, yo siento que de alguna manera los ciudadanos agrupados en Súmate hemos representado una amenaza para quienes quieren obstaculizar el proceso al referéndum revocatorio. En primer lugar, porque hemos contribuido a detectar, denunciar y demostrar
los abusos y los excesos que han habido antes, durante y después del reafirmazo, antes, durante y después del proceso de verificación de firmas. En estos últimos días estamos de alguna manera intentando suplir el vacío de información que el Consejo Nacional Electoral ha dejado, porque hay 3,5 millones de ciudadanos que firmaron y gran parte de ellos no saben la condición en que se encuentran ni cómo pueden participar en las próximas etapas para garantizar que lleguemos al referéndum. Y finalmente... ¿tú piensas que esa actitud tan irresponsable que ha tenido el Consejo Nacional Electoral, que contrasta con anteriores consejos que estuvieron dirigidos por gente muy digna, como es el caso de Manuel Rafael Rivero, de Carlos Delgado Chapellín, de Isidro Morales Paúl, de Enrique Yéspica? ¿Tú crees que esa irresponsabilidad es una cosa fruto de su incompetencia o fruto de su mala intención, de las órdenes que reciben del presidente de la República de boicotear, de sabotear el proceso de recolección de firmas y de referéndum revocatorio? Marcel, quizás ingenuamente nosotros le dimos el beneficio de la duda al nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Nunca pensaron que podían ser tan irresponsables? Yo no quisiera generalizar, porque yo creo que hay personas muy valiosas desde el directorio, por todos los niveles del Consejo Nacional Electoral, gente que tiene una gran trayectoria y que tiene conciencia de la responsabilidad histórica que asumen en este momento. Sin embargo, yo creo que las evidencias han sido muy claras. No puede atribuírsele a la incompetencia los niveles de O sea, ¿tú crees que violación. hay mala intención? Yo definitivamente siento que no hay respeto a lo que es los lineamientos fundamentales del poder electoral, que es facilitar el ejercicio ciudadano y constitucional de los procesos electorales y en caso concreto del referéndum. Y concretamente, en este momento, a escasos días, una semana del proceso de reparos, siento que este ensañamiento con Súmate es precisamente porque sienten que Súmate puede nuevamente evidenciar intentos de fraude, de violaciones de la normativa o irregularidades en el proceso. Vamos a cumplir unos compromisos, pero déjame dejarte esta reflexión. Humberto Eco, en un ensayo famoso que tiene sobre el fascismo, dice que una de las características de los regímenes fascistas, y este obviamente es un régimen fascista, es el antifeminismo, el machismo. Se caracterizan por perseguir a las mujeres y se ensañan contra las mujeres. Y hemos visto durante este régimen del teniente coronel Chávez varios ejemplos en ese sentido. Mujeres que han sido vapuleadas por efectivos militares que luego son aplaudidos y condecorados por el presidente de la República, mujeres que son torturadas, mujeres que son amenazadas. Tenemos el caso reciente, vergonzoso, de cómo asaltaron la casa de Blanquita de Pérez, y donde vive ella con su hija, y incluso hubo hasta episodios, en medio de lo grotesco del episodio, momentos en que ella tuvo que frenar a algunos de aquellos bandoleros que querían robarse cosas en la casa, etc. Entonces te pregunto, ¿tú sientes que la persecución contra Súmate es porque Súmate puede poner en evidencia los fraudes que han venido cometiendo prácticamente desde que llegaron al cargo la mayoría que domina el Consejo Nacional Electoral? Pero también pudiera ser esta cosa fascista que Eco describe con mucha claridad, ¿no? De la persecución a las mujeres, el ensañamiento contra las mujeres, el no permitir que las mujeres jueguen ningún papel descollante en la sociedad. Vamos a cumplir unos compromisos y ya regresamos. Hace un momento comentábamos que hay una persecución contra Súmate. ¿Tú piensas que puede ser porque Súmate está en capacidad de ayudar a los ciudadanos a ejercer sus derechos constitucionales y también está en capacidad de poner en evidencia el fraude que comete el Consejo Nacional Electoral, como ocurrió pues con los 300 y pico mil firmas que se robaron y con el 1.100.000 firmas que también se robaron, pero que por lo menos tienen el chance de ir a reparo? Pero yo te preguntaba si no sería más bien ese odio ancestral típico de los regímenes fascistas contra las mujeres, y te citaba
el ensayo de Umberto Eco, donde él describe las características de los regímenes fascistas y señala específicamente esa el machismo, el deseo de rebajar a la mujer a las labores pues más bajas, de no permitir su participación en la política, en la dirección del Estado, en cargos importantes. Mira, yo te confieso que yo me declaro incompetente para interpretar las motivaciones del gobierno y los distintos miembros del mismo. Pero si ese fuera el caso y el planteamiento de Eco estuviese sustentado en esta situación, creo que se van a ver en un grave aprieto. ¿Por qué? Porque yo siento que las evidencias que hemos tenido en esta sociedad, donde además históricamente las mujeres han jugado un rol importantísimo, como no solamente madres y proveedoras de afecto y educación, sino en muchos casos y en muchos hogares proveedores de recursos materiales también. Entonces las mujeres tienen una fortaleza y una responsabilidad en asumir lo que es el futuro de sus hijos. Y yo siento que mucho de lo que está pasando aquí es una conciencia progresiva de que lo que está en juego son valores fundamentales, como la libertad, la justicia, el respeto a la ley. ¿Tú sientes que este gobierno es una amenaza para la libertad, para la justicia, para el respeto a la ley? Yo me siento personalmente amenazada por primera vez en ese sentido. Y yo definitivamente no quiero que mis hijos vivan en una sociedad donde ellos también estén amenazados. ¿Tienes miedo? Todos los días, ¿cómo no? Sin embargo, yo creo que llega un momento que a veces pienso que quizás quienes se oponen a este proceso tienen más miedo que nosotros, porque al fin y al cabo nosotros somos hasta cierto punto sustituibles, cada uno individualmente. Sin embargo, pienso que los millones de ciudadanos que se resisten a perder la democracia y la libertad como un todo son indomables. Pero te veo como muy optimista en ese sentido. Yo veo como este régimen ha venido durante casi 6 años ya violando sistemáticamente el ordenamiento jurídico, destruyó la convivencia, que era uno de los valores más importantes de los venezolanos, esa capacidad de sentarnos a conversar con cualquiera, de tomarnos una cerveza, o de montar una fiesta, o de jugar una partida de dominó, de pelota. Veo también como otro valor fundamental de Venezuela, como es la paz, también lo están destruyendo. Venezuela durante los últimos 100 años fue el país más pacífico del mundo, fue además durante los últimos 50 años una democracia ejemplar, contribuyó de una manera sustantiva al establecimiento de la democracia en prácticamente toda América Latina, en Centroamérica, en España, en Portugal, y hoy en día el país está enfrentado por los delirios del presidente con los Estados Unidos, con Colombia, con España, con México, con Chile, con Brasil. Estamos al borde de una guerra. El presidente ha incluso convocado un Consejo Nacional de Defensa con 5 años de retraso. Lo convocó y lo tiene en sesión permanente porque según él, o según sus delirios, él piensa que Venezuela está amenazada por una invasión. Nunca ha podido precisar de quién va a venir la invasión, porque al principio supuestamente era de Colombia, después se echó para atrás con la visita de la canciller colombiana, ahora acusa a los Estados Unidos, pero tampoco ha mostrado ninguna prueba. Vemos el país invadido por agentes del G2 cubano, invadido por narcotraficantes, por secuestradores, por unos supuestos paramilitares. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está esa fuerza en la que tú sientes tanto optimismo? Yo siento que las reiteradas obstaculizaciones al proceso del referéndum no han sido gratuitas para el gobierno. Yo creo que, como tú mencionas, se ha visto obligado a violaciones cada vez más graves del régimen legal. Se ha visto en la obligación de incluso deslegitimar instituciones nacional e internacionalmente, como el propio Consejo Nacional Electoral, como la Sala Constitucional, como las mismas Fuerzas Armadas. Pero por otra parte, yo siento que la sociedad democrática ha ganado mucho en este proceso. Y no me refiero solamente por el crédito internacional, que sin lugar a duda hoy lo tiene,
Hay una percepción internacional acerca de la dura lucha que los ciudadanos queremos llevar adelante de manera pacífica, que siento que hace unos meses no era tan clara. Pero yo siento que internamente hemos logrado algo. Si bien tenemos muchas divisiones, hay algo sobre lo que el pueblo venezolano está unido, y es el referéndum revocatorio. De un lado o de otro. Incluso personas afectas al presidente Chávez ven en el referéndum revocatorio la posibilidad de encontrarnos todos y resolver pacíficamente nuestras diferencias. Ahora, fíjate, el referéndum revocatorio es una figura que, en mi opinión, inventó Chávez para justificar la extensión del periodo constitucional y la reelección. De manera que desde el principio me da la impresión de que eso fue una trampa, que él nunca tuvo intención, aunque hay imágenes que lo muestran a él en el año 99 y en el año 2000 retando a los gobernadores y alcaldes de la oposición a que aceptaran el referéndum, que se midieran en referéndum, para ver si de verdad eran tan populares como ellos pensaban. Pero tengo la impresión de que fue toda una farsa desde el principio. Quizás, pero entonces probablemente fue una subestimación de la capacidad de movilización y la madurez del pueblo venezolano. Nosotros cuando se aprobó la Constitución probablemente no teníamos la más remota idea de que en qué consistía el referéndum revocatorio y sin lugar a duda de cómo eran los requisitos para instrumentarlo. Sin embargo, progresivamente nos hemos ido educando y yo creo que hemos llegado a la conclusión, una parte significativa, importantísima, y de nuevo, no solamente quienes adversan al presidente, también quienes lo apoyan, en llegar a la conclusión que es la opción que tenemos para evitar la violencia en el país. ¿Tú piensas que si no hay referéndum el riesgo de violencia es muy grande? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y esa es la motivación. ¿Es una opinión personal o es algo que tú sientes que has vivido en la calle? Ambas. Yo creo que es sin lugar a duda una convicción personal, llegado a esa conclusión después de ver otras opciones que tendríamos e incluso haber vivido situaciones como la del 27 de febrero pasado. O sea, nadie quiere que en Venezuela se presente enfrentamiento entre ciudadanos, pero cuando los ciudadanos pierden toda la confianza en las instituciones, sienten que no les queda más remedio que ellos mismos defenderse. Entonces yo siento que allí está la inmensa responsabilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral, que tiene el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene el Poder Ciudadano, que tienen las Fuerzas Armadas, de evitar en este momento un enfrentamiento entre ciudadanos. ¿Pero tú no crees que esas son instituciones prisioneras de Chávez y de los agentes cubanos que operan en el país? ¿Tú de verdad crees que el Consejo Nacional Electoral tiene capacidad de rebelársele a Chávez? No han tomado una sola decisión en que los tres acólitos o secuaces de Chávez disientan entre sí. Que no se atreven a... Puede ser, Marcel, pero viendo en retrospectiva, yo siento que la forma como fue diseñada la propia ley de proceso de referendo revocatorio era de tal manera que yo siento que quienes la diseñaron nunca pensaron que ni siquiera íbamos a recoger las firmas, y lo hicimos. Pero fíjate cómo se recogieron las firmas, 3.400.000 y pico, no tuvieron la más mínima vergüenza en desaparecer 370.000 y en robarse 1.100.000. Sí, pero no se imaginaron nunca que íbamos a ser capaces de detectar dónde estaban los abusos, denunciarlos y demostrarlos. Hoy en día, todos en Venezuela, quienes firmaron y quienes no firmaron, incluyendo el propio Consejo Nacional Electoral y las demás instituciones, saben que las firmas están. Bueno, los que primero lo saben son los del Consejo Electoral, claro, porque ellos las vieron. Evidentemente. Y lo saben los organismos internacionales. Pero fíjate la desfachatez, la caradura con que salen y dan sus declaraciones. Pero no han podido evitar que nosotros, en escasos 5 días, acudamos a un proceso de reparo, donde ahora sí es verdad que está en manos de los ciudadanos la posibilidad de una salida pacífica y electoral. Si hubo un momento en este proceso en que depende de los ciudadanos, es este. De manera que cuando a nosotros nos dicen, y Súmate piensa que los procesos de reparos tendrá éxito o no, depende exclusivamente de los ciudadanos. Si los ciudadanos creen en la democracia y quieren defenderla, y acuden por lo tanto masivamente, organizadamente, cívicamente, pacíficamente al proceso de reparo, va a ser inevitable que se logre el éxito en el proceso y va a ser muy difícil para el Consejo Nacional Electoral desconocer los resultados. Y fíjate, eso a lo mejor entonces es lo que explica este desbordamiento, esta especie de enloquecimiento del presidente y sus secuaces en los últimos días. Hemos visto cantidad de ciudadanos que han sido detenidos, arrestados,
sin el cumplimiento de las fórmulas legales, gente que ha sido torturada, gente que ha desaparecido. Vemos toda la represión que está ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas. Si un soldado se atreve a decir cualquier cosa, pues con un lanzallamas lo queman, o le pegan un tiro por la espalda, o lo zambullen en un pozo séptico. Y tal vez esa desesperación del régimen es la que lleve a que no haya ningún proceso de reparo ni ningún referéndum. Bueno, quizás esas son las mismas razones por las cuales nosotros sentimos una inmensa presión sobre la organización, no solamente sobre dos de sus miembros, sino sobre la organización en conjunto. Hemos recibido mensajes o información de que existen riesgos de allanamiento de nuestras sedes, incluso aplicando la justicia militar, lo cual sería aberración desde cualquier punto de vista. Bueno, aberraciones peores que esas hemos visto. Fíjate que la utilización de la justicia militar es otra de las características de los regímenes fascistas. A los regímenes fascistas no les gustan los jueces civiles, no les gusta el poder civil, les gusta someterlo todo a una autoridad militar. Y hemos visto cómo se usan procedimientos militares para intimidar. Mira, está el caso de Patricia Poleo, un periodista, pretenden juzgarla por sus opiniones en un tribunal militar. O sea que, ¿por qué te extraña? No, bueno, o sea, desviaciones de la justicia y de la probablemente justicia. No debería extrañarme, quizás es cuando a lo mejor porque eres muy joven. O cuando uno se le van acercando, ¿no? Te vas dando cuenta de la magnitud del drama, de la aberración. Sin embargo, yo sí quiero insistir en que cualquiera de estas cosas que ocurran, hay por detrás, en mi modo de ver, y yo estoy realmente convencida de eso, tal grado de participación y de motivación de los ciudadanos, que no importa cuáles de nosotros intenten ponernos fuera del juego, habrán miles de ciudadanos convencidos y ávidos de asumir esa responsabilidad. Y en lo que Suma te respecta, nosotros estamos preparados para cualquier contingencia de esta naturaleza. Incluyendo esos allanamientos militares y todo eso. Incluyendo ese tipo de allanamientos, porque de nuevo somos ciudadanos y somos miles de ciudadanos en todo el país. Pero fíjate, ayer por ejemplo estaba viendo, allanaron la casa de un señor porque se sospechaba que ahí había tenido lugar una reunión entre civiles y militares. Se presentaron sin orden de allanamiento, sin fiscal, no le permitieron tener sus abogados y terminaron llevándose una botella de whisky medio vacía que me imagino sería para celebrar con los cachitos del general Rincón. Y no pasa nada. Bueno, está pasando, es lo que yo siento. ¿Tú crees que yo creo que hemos recorrido un camino importante. Yo creo que si vemos hacia atrás, efectivamente, cada día los obstáculos son más grandes y las violaciones son mayores. Sin embargo, yo siento que estamos mucho más cerca. Tenemos por delante 2 pasos concretos en la ruta democrática. El primero es este jueves, comienzan los reparos. Viernes, sábado y domingo, todos los venezolanos que creen en la democracia debemos apoyar el proceso de reparos. Y una vez que logremos el éxito en este proceso, el 8 de agosto es el referéndum revocatorio. Yo creo que esta fuerza ciudadana que se ha ido generando va a ser muy difícil de contener. Creo que tiene un nivel de madurez y de conciencia del momento que vivimos que nosotros mismos nos sorprendemos. Si tú supieras la cantidad de manifestaciones de apoyo, de solidaridad, de ánimo que nosotros recibimos todos los días, o sea, para nosotros es realmente, era insospechado darnos cuenta el grado de conciencia que había en el país de lo importante que es este proceso. Y yo quiero aprovechar para insistir en que estos 3 próximos días, todos los venezolanos, los 3,5 millones de venezolanos que firmaron, deben participar. Tenemos algo concreto cada uno que hacer. Yo digo, aquellas personas cuyas firmas fueron consideradas válidas por el Consejo Nacional Electoral, deben tener conciencia que para que su firma sea válida, tenga valor, los reparos tienen que tener éxito. Estas personas pueden ayudar ubicando a personas reparables que no conozcan su estatus o que no conozcan dónde les toca reparar. Estas personas pueden ofrecerse como voluntarios. Nosotros tenemos en este momento 3 sistemas de información a los ciudadanos a través de un teléfono 0800, y aprovecho y digo 0800 41 000 041.
todo ciudadano que tenga dudas sobre su estatus debe llamar e informarse y ver exactamente qué es lo que le toca hacer ese día. 0800 41 00041. Ese es el número. También aquellos que tienen sistemas de teléfono celular, enviando un mensaje de texto con su cédula al número 1515. O también por la página web de Súmate, que es súmate.org. Hemos intentado buscar esos mecanismos, como decía, para suplir un poco los vacíos de información que ha debido llevar adelante el Consejo Nacional Electoral. Bueno, más bien el Consejo Nacional Electoral lo que está es censurando la información y la propaganda sobre este tema. ¿A qué temen? Yo creo que le temen a los ciudadanos. Le temen a los ciudadanos organizados, a los ciudadanos con convicciones, a los ciudadanos con esperanza. Porque yo creo que de esto se trata, ¿no? De no perder la esperanza a pesar de las agresiones. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso, quisiera que viéramos dos cosas. Una, cómo se va a desarrollar el proceso que comienza el jueves. Porque hay mucha gente, ya que el Consejo Nacional Electoral ha descuidado de una manera flagrante sus responsabilidades, mucha gente no sabe qué es lo que tiene que hacer, ni a dónde tiene que acudir. Y otra cosa, entre las características de los regímenes fascistas, hay otra muy interesante, y es el amenazar a los ciudadanos con quitarles la nacionalidad. En días pasados vimos un ejemplo grotesco de esto, cuando la Asamblea Nacional aprobó, con la mayoría del MBR, por supuesto, una solicitud de quitarle la nacionalidad a varios periodistas y empresarios venezolanos, algunos de ellos venezolanos por nacimiento. En el caso mío, por ejemplo, yo no tengo sino la nacionalidad venezolana y no tengo opción ni chance de ninguna otra nacionalidad que no sea la venezolana. Entonces, a mí me preocupa que me quiten la nacionalidad porque quedaría apátrida. Entonces, quisiera preguntarte cómo te sientes tú con eso, porque a ti también pudieran quitarte la nacionalidad y hasta donde yo sé, no creo que tengas opción a ninguna otra nacionalidad. Van a llegar primero, yo digo que llegan primero Huaycaipuro antes de conseguirme otra nacionalidad. Otra nacionalidad. Entonces, pero como vemos que son muchos los elementos del fascismo que están cada día más activos, ¿no? La persecución política, la utilización de la justicia militar, el odio contra las mujeres, la privación de la nacionalidad. Hay otra de la que no hemos hablado que también te afecta a ti, que es la persecución contra los jóvenes. O sea, como los jóvenes representan la esperanza, representan el futuro, los fascistas odian a los jóvenes. Y hemos visto también ejemplos grotescos de jóvenes que han sido militantes, por ejemplo, de Bandera Roja, de Primero Justicia, que han sido hechos presos sin fórmula de juicio, apaleados, torturados y luego tirados a la calle para que quede el testimonio de lo que le puede pasar al joven que se atreva a disentir del régimen y de las órdenes del teniente coronel. Entonces, al regreso quisiera que también habláramos de eso. Ya regresamos. Hace un momento comentábamos que lamentablemente el Consejo Nacional Electoral no ha estado a la altura de las circunstancias. Cuando en Venezuela está en juego la democracia, la paz, la convivencia, el progreso, las posibilidades de superar la pobreza que ha venido creciendo de una manera espantosa en los últimos 6 años, el desempleo que también ha venido creciendo de una manera pavorosa en los últimos 6 años, se abre el referéndum revocatorio como una oportunidad de reencuentro de los venezolanos. Pero, como decía, el Consejo Nacional Electoral lamentablemente no ha estado a la altura de las circunstancias, ha fallado en el cumplimiento de sus funciones primordiales, como son la de facilitar los procesos electorales para que en el país la democracia pueda fluir con naturalidad y la convivencia, la paz y el progreso tengan cabida y asidero. Entonces, la gente está muy confundida todavía. Yo sé que se han hecho muchos esfuerzos por parte de distintas organizaciones privadas, pero la gente está confundida sobre qué es lo que tiene que hacer en estos días que vienen, sí. Qué es lo que tiene que hacer el viernes y el sábado y el domingo. Sí, bueno, en primer lugar hay que recordar que el concepto del reparo estaba claramente establecido en la norma para el referéndum revocatorio. Lo grave es que estaba establecido en unos términos distintos
al cual después fue reflejado en el instructivo que recientemente aprobó el Consejo Nacional Electoral. Entonces, vamos a hacer reparo como la oportunidad de materializar el referéndum revocatorio. Así debemos verlo. Si queremos tener éxito en el referéndum revocatorio, tenemos que tener éxito en los reparos. O sea, como nos hicieron trampa en la primera parte del juego, vamos a decir en la segunda parte del juego, de todas maneras hubiésemos tenido que ir a los reparos, pero hubiésemos ido evidentemente en condiciones muy distintas, porque seguramente si ellos hubiesen respetado los criterios de validación de firmas originalmente establecidos, estaríamos asistiendo al proceso de reparo con más de 600.000 firmas de lo requerido para activar el referéndum revocatorio. No hubiera hecho falta reparo. Bueno, se hubiese cumplido, porque siempre hay que darle la oportunidad de aquellos que, habiendo sido considerados válidos, consideran que su identidad fue utilizada fraudulentamente y por lo tanto hubiesen acudido a decir yo no firmé. O aquellos que aún teniendo ya los requisitos para convocar el referéndum, dicen, pero yo sí firmé y de todas maneras quiero que mi voto o mi firma se considere. Pero evidentemente ese no es el escenario. Vamos a un escenario en el cual se requieren 527.000 firmas de un universo de 1.110.000 firmas. Entonces, 92.000 firmas. Entonces, ¿cuál es el gran reto? El reto es lograr informar y concientizar a estos ciudadanos. A ese 1.100.000 firmas. Que en sus manos está la posibilidad de que el referéndum se concrete. ¿Qué ocurre? Hay muchísimas personas que no conocen cuál es el estatus de su firma, que simplemente no saben si les toca ir o no les toca ir y además a dónde les toca ir. Porque debemos recordar que en el reglamento de reparos se establece que los centros para reparos deben ser centros que funcionen como centros de votación, es decir, escuelas que están calificadas como centros de votación, lo cual no era así durante los centros de reafirmazo. Entonces, muchos centros de reafirmazo que no eran escuelas y centros de votación van a ser trasladados a unos centros de votación que van a funcionar como centros de reparo. En algunos casos eso es una cuadra, pero en otros casos eso es más de 1 kilómetro. Entonces hay un problema de información a los ciudadanos que es crítico. Por eso hemos instrumentado nosotros, para tratar de subsanar en alguna medida este vacío de información, mecanismos como los que describí antes, por teléfono, por página web o con celulares. Adicionalmente a esto, y por eso queremos tranquilizar a los ciudadanos en el sentido de que todo aquel que no sepa cuál es su estatus, pero que firmó y cree en la democracia, acuda desde el primer día y lo más temprano que pueda. En cada centro de reparo, suficientemente retirado como para no obstaculizar las labores de los funcionarios del CNE y del Plan República, habrán centros de información ciudadana, donde cada ciudadano, con presentar su cédula, se le informará. Si en el caso que es válido, que no debe ir a reparar, bueno, obviamente si quiere mantener su firma válida, y en el caso de que su firma sea reparable. ¿Y cómo se protege de que alguien con una cédula falsa vaya a tratar de retirar su firma? Porque hemos visto la cantidad de tramposerías y vagabunderías que están ocurriendo también en las oficinas de identificación, donde ciudadanos pierden, o sea, les roban su cédula. Aquí, por ejemplo, aquí en Radio Caracas hubo un operativo de cedulación donde se desaparecieron más de 1.500 cédulas. Bueno, eso es un riesgo. Para eso hay procesos de observación que van a estar, muchos de ellos tienen experiencia en otros países y van a estar muestralmente intentando detectar eso y denunciándolo. Yo creo que allí lo más importante es el propio ciudadano. Cada ciudadano debe estar consciente de que no es solamente su firma la que debe defender, sino en la medida de lo posible contribuir a la transparencia del proceso. Perfecto. Por ejemplo, en el caso de mi familia, a mi esposa y a mis hijos les anularon su firma, las consideraron planas. Tú ves las planillas donde, pues afortunadamente, no gracias a los pícaros del Consejo Nacional Electoral, sino gracias a que hubo organizaciones como Súmate que se ocuparon de documentar el proceso, ellos pudieron ver sus planillas en fotocopia y no hay ni una sola
con letra igual. De las que ellos consideraron como firmas planas o con caligrafía asistida, al hacer una auditoría interna de ese universo, el 54% no son planas. Entonces no solamente que es un criterio aplicado de una manera injusta, porque bueno, obviamente criterio es que no existe en la porque, ley. claro, porque no existe, se inventó después. Sí. Pero es que además se aplicó erróneamente. Como le dio la gana. Bueno, el pícaro es pícaro, el vagabundo es vagabundo. Pero fíjate, en el caso de ellos es muy fácil, ellos les pusieron, por supuesto que se los dificultaron lo más que pudieron, tienen que firmar más de 2 kilómetros de donde firmaron originalmente, pero ellos ya saben. Pero en el caso mío, la firma mía es válida. Alguien pudiera presentarse con mi cédula, entonces yo también, yo por lo menos pienso ir. Claro, no, y además porque además ese día habrán muchas actividades logísticas y de organización en la cual necesitamos contar con todos los ciudadanos cuyas firmas sean válidas o cuyas firmas hayan sido desconocidas, porque la única forma de que la voz de esos ciudadanos, que ni siquiera su firma ha sido contada, sea escuchada, es que acudamos al referéndum revocatorio. Pero ese día, perdón que precise, yo quiero informarle a todos los ciudadanos que aquellos que van a reparo, necesitamos que primero acudan a los centros de información ciudadana, porque allí a cada persona le vamos a informar en qué página y en qué renglón se encuentra su firma a ser reparada, de manera que podamos agilizar el proceso. Una de las dimensiones que nos preocupa es que exista suficiente capacidad en los 3 días para que todos los ciudadanos que acudan puedan reparar. Entonces, no creo que está de más insistir en que es importante que vayamos todos el primer día, lo más temprano posible, y que todos y cada uno de los ciudadanos acudan primero a los centros de información ciudadana que estarán funcionando en las adyacencias, repito, de cada uno de los centros de reparo. Ahora, en el proceso anterior, en muchos centros de recolección de firmas, hubo partidarios del oficialismo, bandas de esas, de malvivientes, como los llama Henry Ramos, que se encargaron de dificultar el proceso y de crear focos de violencia. En aquel momento no tuvieron éxito, pero ¿qué garantía tenemos de que esta vez tampoco tengan éxito? Fíjate, fueron incidentes serios, pero fueron muy pocos. No en balde recogimos 3,5 millones de firmas. Claro, cuando hay eventos de esta naturaleza tienen una gran difusión. Además encontramos que hay una correlación entre la asistencia de la gente y la imposibilidad de hacer daño. Mientras más ciudadanos acudan, más difícil es impedir el proceso de reparo. Por lo tanto, tu planteamiento de que aquellas personas cuya firma ha sido considerada válida de todas maneras acudan y acompañen, compartan, respaldan, lleven en muchos casos y faciliten y ayuden a quienes tienen que reparar. Recordemos que muchas de las firmas que van a reparo corresponden, de hecho, de las que van a reparo, 314,000 responden a personas que firmaron en planillas itinerantes. Entonces estamos hablando de muchos ancianos, incluso de personas enfermas, que deben ahora físicamente acudir a los centros de reparo. Entonces ahí hay una tarea concreta, importantísima, para que todos los demás ciudadanos cuyas firmas son válidas realicen esos días. Yo creo que si hay una participación masiva de ciudadanos, acompañados con una misión de observación electoral internacional sin precedentes. Es la misión electoral más importante en la historia de la Organización de Estados Americanos, con participación del Centro Carter, y entiendo que vendrán además muchas personalidades, jefes de Estado o incluso de centros electorales de otros países. Va a ser difícil. ¿Por qué tanto interés en este proceso electoral venezolano? ¿Qué temen? Yo creo que hay una conciencia internacional de lo que está en riesgo en Venezuela. Estamos... de nuevo regresamos al punto inicial, ¿no? ¿Tú crees que estos locos sean capaces de declarar una guerra, por ejemplo? Yo creo que, no lo sé, creo que queremos evitar que alguien sea capaz de desconocer la voluntad ciudadana manifestada de manera contundente, mayoritaria e inequívoca entre el 28 y el 30 de mayo. Y eso solamente lo podemos evitar los ciudadanos venezolanos, ¿no? De eso se trata. Ya terminando, nos quedaba el tema de estas manifestaciones del fascismo que vemos reiteradamente en el caso venezolano. Y yo te decía, una, ya hablamos de ella, es la persecución de las mujeres.
Otra que me preocupa, la persecución de los jóvenes. En el caso de Súmate me da la impresión de que es una organización mayoritariamente formada por jóvenes, y el tema de la privación de la nacionalidad, o sea, están jugando arriado en términos beisboleros. Súmate es una organización de espíritu joven, pero tenemos gente y ciudadanos de todas las edades. Y aquellos ciudadanos menos jóvenes nos han dado unas lecciones de mística y trabajo y talento que a mí me ha hecho sentir muy orgullosa de ser venezolana y de compartir con ellos. Bueno, mientras seas venezolana, porque corres el riesgo de quedarme sin nacionalidad como tú, porque no tengo ninguna otra opción. Yo quiero insistir, Marcela, en que efectivamente las presiones de las que estamos siendo objeto en estos días son muy difíciles de entender, cuando uno en su conciencia sabe que lo único... ¿Cómo va a ser difícil de entender? El presidente dio una orden por televisión de que los persiguieran, y el fiscal, que debería ser el que los protege, pone a una señora que fue socia de su bufete, que trabajó en el gobierno con Venezolana de Televisión, que ha trabajado con él, que tiene relaciones económicas y profesionales con él, a perseguirlos. Entonces todavía te extraña. Me extraña en la medida en que tenemos tan tranquila nuestra conciencia y sentimos que es tan transparente lo que hemos hecho, la forma como han sido violados nuestros derechos constitucionales. Como el artículo 49 de la Constitución, que textualmente nos da el derecho a la legítima defensa, al debido proceso, y cómo nosotros estamos siendo investigados a nuestras espaldas, no tenemos acceso al expediente, no sabemos de lo que se nos acusa, se nos niega el derecho los medios, el tiempo, que está establecido literalmente en la Constitución. Eso me sorprende. Evidentemente. Ahora, las dictaduras fascistas no creen en la Constitución. Por eso la llaman la bicha. Pero tampoco creen ¿Qué más señal de desprecio quieres tú? Pero no creen en la determinación de los ciudadanos. Yo creo que lo subestiman. Y en todo caso subestiman a la de este pueblo. Y no me queda la menor duda. Yo creo que tendremos retos por delante gigantescos y vendrán momentos difíciles. ¿Tú confías que Súmate estará a la altura? Yo sé que los ciudadanos de Súmate responderán a las expectativas y la esperanza de los venezolanos. ¿Y están preparados para cualquier eventualidad? Estamos preparados para cualquier eventualidad, aunque algunos de nosotros no estemos en ese momento haciendo lo que quisiéramos hacer. Bueno, muchas gracias, María Corina. Muchas gracias, amigos y amigas. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a las 10 de la noche. Gracias. Un deterioro terrible de las instituciones, un fiscal, un contralor, un defensor del pueblo que trabajan para el presidente, una asamblea que no cumple con sus responsabilidades y sus deberes, un Tribunal Supremo de Justicia sometido a la voluntad presidencial. Más del 80% de los jueces son provisionales y por lo tanto tienen que defender su cargo dictando sentencias favorables a los deseos, a la voluntad del jefe de Estado. Pero también, en contraste, hemos visto una Venezuela maravillosa, una Venezuela joven, pujante, que está luchando por sacudirse esta dictadura de encima, por lograr una nueva manera de entendernos entre los venezolanos, por evitar que terminemos de perder la paz que tanto costó en Venezuela. Entre esas manifestaciones maravillosas, una de las más interesantes es la organización Súmate. Y hemos invitado esta noche a María Corina Machado para que nos hable un poco de Súmate. ¿Qué es Súmate? ¿Qué representa? ¿Por qué nace Súmate? ¿Qué persigue Súmate? ¿Qué pretende Súmate? Buenas noches. Súmate somos ciudadanos y somos ciudadanos que genuinamente buscamos una salida constitucional, electoral y pacífica a las profundas tensiones sociales que tiene Venezuela.
y que llegamos a la conclusión hace... Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Durante los últimos 6 años hemos visto un proceso acelerado de implantación de una dictadura en Venezuela. La destrucción sistemática de instituciones, la perversión del Estado de Derecho y últimamente todos estos procesos antijurídicos de persecución de ciudadanos, de detención de ciudadanos sin fórmula de juicio, sin atención al debido proceso y a las normas constitucionales que rigen la libertad y la justicia en el país. Hemos visto cómo soldados son masacrados en sus cuarteles, presumiblemente por elementos infiltrados del G2 cubano. Hemos visto la aparición de unos supuestos paramilitares sin que hasta ahora ni el ministro de la Defensa ni el ministro del Interior, a pesar de que ambos son generales en jefe, hayan podido explicarle al país claramente qué es lo que está pasando. Hemos visto cómo la narcoguerrilla colombiana ha penetrado en Venezuela y mantiene una relación de intimidad con el gobierno nacional. Hemos visto cómo nuestras fronteras no valen nada y por ellas entra y sale droga, guerrilla, violencia, secuestro. Hemos visto las manos sucias del gobierno metidas en muchos secuestros. Hemos visto cómo el presidente de la República ha renunciado a un territorio, a unos derechos sobre un territorio que tanto le costó a Venezuela restablecer después de más de 50 años de olvido, y no pasa nada. Hemos visto ya más de 2 años, que la única manera de hacerlo pacíficamente era a través de una consulta electoral. Y encontramos en la Constitución un mecanismo mediante el cual nosotros, los ciudadanos, podíamos activar una salida electoral y pacífica a través de la búsqueda de firmas para promover distintas modalidades de referéndum. Y en eso tenemos 2 años. Y si tú me preguntas en este momento, la misión de Súmate es facilitar, promover la defensa de los derechos políticos de todos los venezolanos. Y esa no es la función del Consejo Nacional Electoral y de la Fiscalía General de la República y de la Defensoría del Pueblo. Bueno, tú dijiste al principio que las instituciones estaban profundamente debilitadas. Yo siento que los ciudadanos hemos perdido la confianza en las instituciones y de allí que expresiones como Súmate cobran importancia y adquieren confianza por parte de los ciudadanos. Sin embargo, y a pesar de que yo espero que en corto tiempo logremos fortalecer nuevamente las instituciones y hacer que todos los ciudadanos vuelvan a confiar en ellas, creo que va a haber un rol importantísimo para los ciudadanos organizados. Yo siento que a pesar de lo doloroso y los inmensos sacrificios que nos ha representado este proceso a tantos venezolanos, una experiencia o un aprendizaje muy positivo es que los ciudadanos debemos organizarnos, debemos defender nuestros derechos y debemos hacer respetar nuestros espacios de las organizaciones y las instituciones del Estado y de las estructuras partidistas tradicionales que sin lugar a dudas hacen falta en la democracia, fuertes y modernizadas, pero ahora, respetando los espacios ciudadanos. Tú hablas mucho de la Constitución y me llama la atención que veo que tu Constitución está como muy usada. ¿Qué confianza tienes tú en que ese librito que el propio presidente de la República llama con mucho desprecio la bicha pueda tener alguna aplicación en Venezuela? Bueno, Marcel, yo no soy abogado y debo confesar que yo no me había leído nunca la Constitución, con pena hoy en día. Sin embargo, yo siento que cuando hablamos con la gente en la calle, y las encuestas así lo demuestran, los ciudadanos queremos que la Constitución se respete. Y yo creo que parte de nuestra labor ciudadana ahora es dar a conocer cuáles son esos derechos que están en la Constitución. ¿Y cuáles son esos derechos por los que tú estás luchando? Bueno, en primer lugar, evidentemente todas las expresiones de democracia y de separación de poderes, de libertad individual y de paz, ¿no? Yo creo que evidentemente que están reflejados en toda la Constitución. Específicamente en aquellos que se refieren a los procesos refrendarios, el artículo 72 es clarísimo. Súmate lo que ha intentado es facilitarle a los ciudadanos poner en práctica el ejercicio del artículo 72 de la Constitución. A eso se ha limitado la acción de Súmate y por eso estamos siendo perseguidos hoy.
¿Y por qué habría el Estado de perseguir una institución como Súmate, que lo que está buscando es que se respeten los derechos constitucionales, que se puedan ejercer los derechos constitucionales? ¿Quieres que te dé las razones que alegan o las que creemos nosotros? Las O que tú ambas. prefieras, o ambas, sí. Bueno, la razón por la cual estamos siendo perseguidos es porque el presidente de la República y las otras instituciones y poderes del Estado consideran que por haber recibido financiamiento de una agencia internacional que da financiamiento a todos los países de Latinoamérica que tienen situaciones de necesidad de fortalecer la democracia, por lo demás, pues le dio financiamiento a Súmate. Nosotros además nos sentimos muy orgullosos de haber tenido acceso a ese financiamiento porque debimos presentar un proyecto. ¿Y por qué critican ellos ese financiamiento? Es un financiamiento para un proyecto específico de capacitación ciudadana y educación en la nueva normativa electoral que existe en el país. Critican porque plantean que puede darse un caso de traición a la patria y de conspiración. Entonces, eso es lo que dicen. Pero entonces Hugo Chávez Frías es un traidor a la patria y un conspirador, porque él recibe, como presidente de la República, recibe financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de agencias internacionales. Iván Rincón Urdaneta, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, según eso entonces, es un traidor a la patria y un conspirador, porque el Tribunal Supremo de Justicia ha recibido financiamiento de organismos internacionales para su modernización y supuesta